El polvo del camino se levantaba en columnas doradas bajo el sol del atardecer, y Ellie Thompson cerraba la puerta del granero cuando las vio. 3 siluetas se recortaban contra el horizonte morado, montadas en caballos que parecían demasiado pequeños para sus cuerpos. No eran delgadas como las mujeres del pueblo. Eran sólidas, amplias, cada una ocupando su espacio en el mundo con una presencia que hacía que el aire mismo se volviera más denso. La mayor iba adelante, su trenza negra cayendo gruesa sobre un hombro que tensaba la tela de su vestido de lana. Las otras 2 la flanqueaban como guardianas silenciosas. Antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias de mujeres poderosas y destinos imposibles. Ellie sintió que algo antiguo despertaba en su memoria. Había una forma de moverse. Una manera de sentarse en la montura que le recordaba a alguien. Cuando la mujer del medio desmontó, sus pies golpearon la tierra seca con un sonido definitivo. No era Gracie. Era inevitable. Ellie Thompson dijo, y su voz tenía el timbre profundo de las campanas que llamaban a misa en el pueblo. Mi padre te envía sus saludos. La mano de Ellie fue instintivamente a la cicatriz que corría desde su clavícula izquierda hasta el centro de su pecho. 15 años. Había sido 15 años desde que la fiebre lo había devorado en una cabaña perdida en las montañas. Desde que un curandero indígena con ojos como brasas le había cortado la carne infectada y le había obligado a beber algo que sabía a tierra y a muerte y a vida nueva. Ayana susurró. Mi padre, confirmó la mujer. Yo soy Nora. Estas son mis hermanas, Cora y Gira. Cora era más baja, más redonda, con una expresión que sugería que estaba calculando algo constantemente. Gira, la más joven, tenía una sonrisa torcida que podría haber sido burla o podría haber sido desafío. Las 3 eran mujeres indígenas poderosas, cada una con la solidez de una roca de río pulida por años de corriente. ¿Qué? ¿Qué hace aquí? La voz de Ellie se quebró. El rancho era una ruina comparado con lo que había sido. Las cercas rotas, el techo del establo con agujeros, la tierra seca que apenas daba para mantener vivo al ganado que le quedaba. Venimos a cobrar una deuda. Nora no esperó invitación. Caminó hacia el granero como si conociera el lugar, sus caderas anchas balanceándose con cada paso. Ella la siguió, sintiendo el peso de algo que no entendía todavía. Cora y Gira desmontaron y ataron los caballos, sus movimientos sincronizados de un modo que hablaba de años viviendo juntas. Pensando juntas. El interior del granero olía a madera vieja y a heno mohoso. Un rayo de luz del atardecer entraba por una grieta en la pared, iluminando las motas de polvo que flotaban como espíritus diminutos. Nora fue directamente al poste central, donde una viga cruzaba horizontalmente a la altura de su cabeza. Sus dedos, gruesos y seguros, tantearon la madera hasta que encontraron una irregularidad. Presionó. Un pedazo de madera cedió, revelando un hueco pequeño. ¿Cómo? Ellie se quedó sin palabras. Nora extrajo una bolsa de cuero pesada y oscurecida por el tiempo. Cuando la abrió, el oro brilló como sangre líquida en la luz moribunda. 20 monedas. Más riqueza de la que Ellie había visto en su vida. Mi padre dijo que sabrías dónde estaba esto cuando llegara el momento. No sabía, admitió Ellie. Ni siquiera recordaba. Dios, tu padre dejó esto aquí. Hace 15 años. Cuando te salvó la vida. Nora dejó la bolsa sobre una bala de heno con un golpe seco. También dejó instrucciones. Instrucciones que solo debían abrirse si las cosas se ponían difíciles para nosotros. Cora había entrado silenciosamente. Llevaba un papel doblado, amarillento, sellado con cera roja. Lo colocó junto al oro. Ábrelo, ordenó Nora. Las manos de Ellie temblaban. Rompió el sello. La escritura era irregular pero clara, cada letra formada con el cuidado de alguien que había aprendido a leer tarde en la vida. Ellie Thompson, si mis hijas traen esta carta, es porque he fallado en protegerlas. La deuda de vida que tienes conmigo debe pagarse ahora. No pido oro. Pido que les des tu nombre. Cásate con ellas bajo la ley territorial. Hazlas ciudadanas. Dales lo único que yo nunca pude darles, un lugar en el mundo de los blancos donde nadie pueda tocarlas. Después, si quieren irse, déjalas ir.
Pero dales esa protección. Tu vida por las suyas. Ayanna, el silencio que siguió era del tipo que precede a los terremotos. Ellie levantó la vista. 3 pares de ojos lo observaban. Ojos negros, brillantes, llenos de algo entre esperanza y furia y resignación. Casarme. Con las 3. La ley territorial lo permite, dijo Cora, su voz clínica. Un hombre puede tener hasta 3 esposas si puede mantenerlas y si ellas consienten. No es común, pero es legal. Hice mi investigación. ¿Investigación? Ellie se sintió mareado. Esto es imposible. No pueden simplemente aparecer y... ¿Preferirías que hubiéramos muerto? La voz de Gila cortó el aire como un cuchillo. Era más joven, quizás 20 años, y había una ferocidad en ella que hacía que Ellie diera un paso atrás. Porque eso es lo que va a pasar si no hacemos algo. Ellie se desabrochó los 3 primeros botones de su camisa. La cicatriz era brutal incluso después de todos estos años, una línea gruesa, irregular, que hablaba de una cirugía hecha sin anestesia, sin instrumental adecuado. Solo con un cuchillo afilado y manos que sabían exactamente dónde cortar para salvar en lugar de matar. Me estaba muriendo, dijo Ellie, su voz ronca. La infección. Podía oler mi propia carne pudriéndose. Tu padre apareció en medio de una tormenta. No sé cómo supo que yo estaba allí. Cortó todo lo infectado. Me hizo beber algo que me hizo alucinar durante 3 días. Cuando desperté, la fiebre había cedido. Me dijo, ahora me debes una vida. Algún día cobraré esa deuda. Nora se acercó. Era casi tan alta como Ellie, y cuando extendió su mano hacia la cicatriz. Él no se movió. Los dedos de ella tocaron la piel dañada con una suavidad que contradecía su tamaño. Eran dedos que habían curado, que habían preparado medicinas, que conocían el cuerpo humano como un mapa. Lo sé, dijo Nora. Yo estaba allí. Tenía 15 años. Sostuve tu cabeza mientras cortaba. Sostuve tu mano cuando gritabas en tus alucinaciones. Sostuve la aguja cuando te cosió de vuelta. La memoria golpeó a Ellie como un puño. Sí. Había habido alguien más. Una joven, grande incluso entonces, con ojos que no juzgaban incluso cuando él suplicaba que lo dejaran morir. Eras tú. Era yo. Nora retiró su mano. Y ahora necesito que me devuelvas ese favor. Que nos devuelvas ese favor a las 3. ¿Qué pasó? Preguntó Ellie. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tu padre? Cora fue quien respondió, el capitán Morrison. Soldados. Nuevas leyes que dicen que nuestras tierras no son nuestras porque no tenemos los papeles correctos. Dicen que somos indios salvajes que no pueden poseer propiedad. Nos dieron 30 días para irnos o... Su voz se endureció. O nos quitarían de allí. Por la fuerza. Mataron a 2 familias la semana pasada, añadió Gila. Solo por resistirse. Hombres, mujeres. Niños. Los dejaron en el camino como advertencia. Ellie sintió que su estómago se retorcía. Conocía a Morrison. Un capitán ambicioso con conexiones en el Banco Territorial y un apetito por las tierras que los colonos originales, indígenas o no, habían trabajado durante generaciones. Había rumores de que estaba asociado con inversores del este que querían el territorio para el ferrocarril. ¿Y su padre? ¿Ayanna? Está muriendo, dijo Nora, y por primera vez su voz tembló. El corazón. El curandero no puede curarse a sí mismo. Nos envió aquí porque si morimos sin estar casadas con un ciudadano, no hay nada que nos proteja. Pero si somos esposas legales, si tenemos ese papel, pueden reclamar protección bajo la ley territorial, terminó allí. Como ciudadanas por matrimonio. Exacto. La noche había caído completamente. Ella encendió un farol en el granero, y las sombras danzaron sobre las paredes de madera. Las 3 hermanas se sentaron sobre las balas de heno, sus cuerpos sólidos hundiéndose ligeramente en la paja seca. No parecían incómodas. Parecían guerreras esperando una decisión. Ellie caminó de un lado a otro. Su mente era un torbellino.
La deuda era real. Ayanna le había salvado la vida cuando ningún doctor blanco se habría molestado en intentarlo, cuando habría sido más fácil dejarlo morir en esa cabaña perdida. Pero esto. No puedo casarme con ustedes, dijo finalmente. No así. No porque una carta me lo ordene. ¿Por qué no?, preguntó Hila, su tono desafiante. ¿Porque somos indias? ¿Porque somos gordas? ¿Porque no somos las delicadas señoritas del pueblo? No. La voz de Ellie retumbó en el granero. Porque no las conozco. Porque el matrimonio debería ser. Debería significar algo más que un contrato de protección. El matrimonio es un contrato de protección, dijo Cora fríamente. Siempre lo ha sido. Especialmente para las mujeres. Especialmente para las mujeres indígenas en un mundo que quiere borrarnos. No te estamos pidiendo amor, Ellie Thompson. Te estamos pidiendo que honres una deuda. Nada más. Nada menos. ¿Y después?, preguntó Ellie. ¿Qué pasa después de que firme esos papeles? Nora se puso de pie. La luz del farol hacía que su rostro pareciera tallado en bronce. Después salvamos este rancho. Lo veo, ¿sabes? Está muriendo tanto como mi padre. Las cercas rotas, el ganado flaco, las deudas que te están ahogando. Vi los avisos en la puerta. El banco te va a quitar esto en 3 meses si no pagas. Ellie no negó nada. Era verdad. Todo era verdad. Con este oro, Nora señaló la bolsa, podemos pagar tus deudas inmediatas. Cora sabe de números y contratos. Yo sé de tierra y ganado. Hila tiene la fuerza de 2 hombres y el coraje de 10. Podemos convertir este lugar en algo que valga la pena otra vez. No porque seas nuestro salvador. Porque necesitamos un refugio tanto como tú necesitas ayuda. Es un trato, añadió Cora. Un trato justo. Tu nombre y tu protección legal a cambio de nuestro trabajo y ese oro. Cuando pase la amenaza, cuando mi padre muera y las cosas se calmen. Puedes divorciarte de nosotras si quieres. Pero ahora, en este momento, todos necesitamos esto. Ellie miró la bolsa de oro. Miró las 3 mujeres. Miró su propia cicatriz en el reflejo oscuro de una ventana rota. ¿Me están pidiendo que sea su escudo? Te estamos pidiendo que pagues tu deuda, corrigió Nora. Y sí, que seas nuestro escudo. Pero también seremos el tuyo. Porque Morrison no solo viene por nosotras. Viene por toda esta región. Y un ranchero solo, endeudado y desesperado, no durará mucho más que 3 mujeres indígenas solas. El silencio se extendió. Afuera, un coyote aulló. El viento movía las puertas del granero con un crujido rítmico. Está bien, dijo Ellie finalmente. Pero con condiciones. ¿Cuáles?, preguntó Nora. Primero, esto es real. Si firmo esos papeles, son mis esposas legales ante la ley, lo que significa que las protejo y las respeto. No voy a tratarlas como empleadas o como refugiadas toleradas. Si hacemos esto, lo hacemos bien. Nora asintió lentamente. Segundo, ustedes toman decisiones aquí. Este rancho necesita más que mi orgullo masculino herido. Si Cora dice que algo no funciona financieramente, no funciona. Si Nora dice que el ganado necesita moverse, lo movemos. Si Hila dice que necesitamos pelear, peleamos. ¿Entendido? Las 3 hermanas intercambiaron miradas. Algo pasó entre ellas, una comunicación silenciosa. Entendido, dijo Cora. Tercero, cuando todo esto termine. Si quieren irse, las dejo ir. Sin drama, sin reclamaciones. Les doy los papeles de divorcio y suficiente dinero para empezar en otro lugar. ¿Y si no queremos irnos?, preguntó Hila, esa sonrisa torcida volviendo a su rostro. Ellie no tenía respuesta para eso. El matrimonio se realizó 3 días después en la oficina del juez territorial en Liberty, un pueblo polvoriento de 30 edificios y demasiadas cantinas. El juez Hendricus era un hombre viejo con ojos de águila que había visto demasiadas cosas extrañas en la frontera para sorprenderse por un hombre casándose con 3 mujeres indígenas gordas al mismo tiempo. Es legal, confirmó después de revisar los papeles.
Inusual, pero legal. ¿Todos consienten libremente? Sí, dijeron las 4 voces al unísono. El juez firmó. El sello bajó con un golpe que sonó como el final de algo y el comienzo de otra cosa. Ellie Thompson estaba ahora legalmente casado con Nora. Cora y Gila, hijas del curandero Ayanna. Eran ciudadanas por matrimonio. Tenían derechos. Tenían protección. No sabían que ya era demasiado tarde. Cuando salieron de la oficina del juez, el sol del mediodía golpeaba las calles como un martillo. Había soldados en el pueblo. Demasiados soldados. Uniformes azules, caballos bien alimentados, rifles nuevos que brillaban con aceite reciente. Y al frente de todos ellos, montado en un semental negro, estaba el capitán Morrison. Era un hombre apuesto de la manera en que los depredadores son hermosos, líneas limpias. Ojos claros, una sonrisa que prometía civilización mientras ocultaba violencia. Tenía quizás 40 años, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y un bigote cuidadosamente recortado. Cuando vio a él y a las 3 hermanas, su sonrisa se amplió. Ellie Thompson dijo. Su voz suave. Escuché que hiciste un viaje al pueblo hoy. Algo sobre papeles legales. Ellie sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. Nora dio un paso adelante, colocándose ligeramente delante de sus hermanas. Su presencia física era imponente. Una mujer indígena grande y poderosa que no se disculpaba por el espacio que ocupaba. Capitán Morrison, dijo Ellie cuidadosamente. No sabía que estaba en el pueblo. Estoy en muchos lugares últimamente, respondió Morrison, desmontando con una elegancia practicada. Asegurándome de que la ley se cumpla. Que los ciudadanos apropiados estén en las tierras apropiadas. Que no haya malentendidos sobre quién pertenece dónde. Sus ojos recorrieron a las 3 hermanas con una intensidad que hizo que el aire pareciera más denso. Estas damas. Las conozco. Hijas del viejo Ayanna, ¿verdad? He estado buscándolas. Hay ciertas cuestiones sobre la tierra que ocupan. Cuestiones legales que deben resolverse. Ya no es su problema, capitán, dijo Cora, su voz tranquila pero firme. Somos ciudadanas ahora. Por matrimonio. Acabamos de salir de la oficina del juez. Morrison parpadeó. Por un momento, su máscara de civilidad se resquebrajó y algo frío y peligroso apareció debajo. ¿Matrimonio? ¿Con quién? Conmigo, dijo Ellie. El silencio que siguió era del tipo que precede a la violencia. Los soldados detrás de Morrison se movieron inquietos. Uno de ellos puso su mano sobre la pistola en su cinturón. Con las 3 continuó Ellie. Es legal bajo la ley territorial. Puede verificarlo con el juez Hendricus si quiere. Morrison se acercó. Era más bajo que Ellie por varios centímetros. Pero había una autoridad en él que venía de años de mandar hombres y de que esos hombres obedecieran o murieran. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Preguntó en voz baja. Pagué una deuda. Te metiste en algo que no entiendes. Esas tierras. Las tierras de Ayanna. Ya están prometidas. Hay inversores. Hay contratos. Y ahora me estás diciendo que has convertido a sus hijas en ciudadanas, lo que complica todo legalmente. Entonces supongo que los inversores tendrán que encontrar otras tierras, dijo Ellie. La mano de Morrison se movió tan rápido que Ellie apenas tuvo tiempo de reaccionar. Los dedos del capitán lo agarraron de la camisa, tirando de él hacia adelante. El aliento de Morrison olía a café y a algo más amargo. Escúchame bien, ranchero. Puedes tener tus papeles. Puedes tener tus esposas indias gordas. Pero eso no va a salvarte. Hay formas de resolver estos problemas. Accidentes. Incendios. Gente que simplemente desaparece. ¿Entiendes? Ellie sintió algo caliente y furioso subir por su garganta. Pero antes de que pudiera responder, Nora estaba allí. Su mano grande y fuerte se cerró alrededor de la muñeca de Morrison con una fuerza que hizo que el capitán hiciera una mueca de dolor. Suéltelo, dijo Nora, su voz tranquila pero absolutamente letal. Ahora. Morrison la miró.
Por un segundo, él vio miedo real en los ojos del capitán. No miedo a Nora específicamente, sino miedo a lo que representaba, una mujer indígena que no se inclinaba, que no se disculpaba, que podría romperle la muñeca si apretaba un poco más. Morrison se soltó. Se alejó frotándose la muñeca. Esto no ha terminado, dijo. ¿No acordó Nora? Supongo que no. Esa noche en el rancho las 4 personas se sentaron alrededor de la mesa de la cocina. La casa era pequeña, 2 habitaciones y un desván, pero las hermanas habían traído sus propias cosas, mantas tejidas, hierbas secas colgadas del techo, una sensación de que el espacio ya era compartido en lugar de prestado. Cora había extendido un mapa sobre la mesa, marcado con líneas y anotaciones. Morrison no va a dejar esto ir, dijo. Tiene demasiado en juego. Esas tierras de mi padre están justo en la ruta que el ferrocarril quiere usar. Si logra quitárnoslas, gana una comisión enorme. Y si puede quitar el rancho de Ellie también, duplica su ganancia. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Ellie. No mucho. 2 semanas, quizás un mes. Depende de qué tan rápido pueda organizar algo que parezca legal. Un incendio accidental. Un ataque de bandidos. Algo que nos obligue a irnos o que simplemente nos elimine. Gilla golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar las tazas de café. Entonces peleamos. Tenemos rifles. Tenemos el terreno. Conocemos cada maldito centímetro de esta región. No podemos pelear contra el ejército, dijo allí. Son soldados entrenados. Nosotros somos 4 personas, tú 5, corrigió Nora. Mi padre todavía está vivo. Y mientras respire, luchará. Hubo un respeto silencioso en la manera en que lo dijo. Ayana, el curandero, el jefe. Un hombre que había salvado vidas y que ahora estaba muriendo, pero que aún tenía una jugada más que hacer. ¿Qué propones?, preguntó Ellie. Nora se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la luna llena convertía el paisaje en plata y sombras. Su figura se recortaba contra la luz, sólida y poderosa. Morrison espera que actuemos como víctimas. Que huyamos o que nos escondamos. No espera que usemos la ley contra él. ¿La ley? Cora levantó una ceja. Morrison es la ley aquí. No exactamente, Nora se volvió. Es un capitán del ejército territorial, pero no es el alguacil. Y según la ley territorial, un ciudadano casado con múltiples esposas tiene ciertos derechos de protección. Puede reclamar un área de 50 millas alrededor de su propiedad como zona familiar que requiere aprobación judicial antes de cualquier acción militar o civil. Ellie la miró boquiabierto. ¿Cómo diablos sabes eso? Porque pasé 3 meses en la biblioteca de la capital antes de venir aquí, respondió Cora. Estudiando cada maldita línea de la ley territorial. Buscando cualquier cosa que pudiéramos usar. Y encontré esto. Es una ley antigua, diseñada para proteger a los colonos mormones que practicaban la poligamia. Nadie la usa porque la poligamia es rara. Pero está ahí. Y es legal. Así que si reclamamos esa protección. Ellie empezó. Morrison necesitaría una orden judicial para tocarnos, terminó Cora. Y para obtener esa orden, necesitaría pruebas de que somos una amenaza o que estamos violando la ley. Lo cual no estamos haciendo. Eso solo nos da tiempo, dijo Gilla. No nos protege de los cazarrecompensas. De asesinos contratados. Morrison puede rodear la ley si quiere. Por eso necesitamos más que la ley, dijo Nora. Necesitamos volvernos visibles. Necesitamos que todos en Liberty sepan quiénes somos y qué estamos haciendo. Si Morrison nos mata después de eso, será obvio quién es el responsable. Ellie entendió la estrategia. Era arriesgada, pero era inteligente. Convertirse en un símbolo público era peligroso, pero también era protección. ¿Cómo?, preguntó. Mañana, dijo Nora. Volvemos al pueblo. Presentamos nuestros documentos de matrimonio en el registro público. Anunciamos nuestra reclamación de zona familiar. Y luego
Luego reconstruimos este rancho tan visible y exitosamente que Morrison no pueda tocarnos sin que todo el territorio lo sepa. Era ambicioso. Era casi imposible. Pero mientras miraba a las 3 hermanas, estas mujeres indígenas poderosas que habían venido a cobrar una deuda y que ahora estaban apostando sus vidas a una estrategia que mezclaba ley, visibilidad y puro coraje, él sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Está bien, dijo. Hagámoslo. La presentación de los documentos en el registro público fue un evento. Él no esperaba que medio pueblo apareciera, pero lo hizo. La noticia de que un ranchero blanco se había casado con 3 mujeres indígenas gordas había corrido como pólvora. Algunos venían por curiosidad. Otros por escándalo. Pero todos venían para ver. El registrador, un hombre nervioso llamado Peters, revisó los papeles 3 veces. Todo parece estar en orden, dijo finalmente, su voz temblorosa. El matrimonio es legal. La reclamación de zona familiar es inusual, pero legal. Tendré que enviar una copia al juez Hendricus para su aprobación formal. Ada, lo dijo Nora. Queremos que todo sea perfectamente legal. Mientras salían del edificio del registro, él vio a Morrison al otro lado de la calle. El capitán estaba apoyado contra un poste, fumando un cigarro, rodeado de 5 de sus hombres. Cuando sus ojos se encontraron, Morrison sonrió. No fue una sonrisa amistosa. Pero antes de que pudieran llegar a sus caballos, 3 hombres bloquearon su camino. No eran soldados. Eran algo peor, cazarrecompensas. Él reconoció el tipo: ropas de cuero bien mantenidas, pistolas caras, ojos que habían visto demasiada muerte para preocuparse por una más. El líder era un hombre alto con una cicatriz que iba desde su oreja hasta su barbilla. Se llamaba Garrett, y él había oído las historias. Había matado a 27 hombres, todos legalmente, todos por recompensas publicadas por bancos o gobiernos territoriales. Ellie Thompson, dijo Garrett, su voz educada, casi amistosa. Escuché que tienes algunas esposas nuevas. Felicitaciones. Garrett Ellie mantuvo su voz neutral. No sabía que estabas en Liberty. Voy donde está el trabajo. Y parece que hay mucho trabajo por aquí últimamente. Sus ojos se deslizaron hacia las 3 hermanas. Especialmente con ciertas personas causando problemas para ciertos inversores. No estamos causando problemas, dijo Cora firmemente. Estamos ejerciendo nuestros derechos legales. Ah, derechos legales. Garrett sonrió. Es gracioso cómo los derechos legales tienen una manera de desaparecer cuando hay suficiente dinero involucrado. Gira dio un paso adelante. Era la más joven, pero había una intensidad en ella que hacía que incluso Garrett retrocediera ligeramente. Si nos tocas, serás un asesino. No un cazarrecompensas. Un asesino. Y la ley territorial no es amable con los asesinos, sin importar cuánto oro tengas en los bolsillos. Garrett la estudió. Luego se rió, una risa genuina que hizo que su cicatriz se arrugara. Me caes bien, chica. Tienes agallas. Pero las agallas no detienen las balas. Se volvió hacia él. Escucha, no tengo nada personal contra ti o tus esposas indias. Pero se me paga bien para asegurarme de que ciertas tierras queden disponibles. Muy bien. Así que aquí está mi consejo: tomen ese oro que sé que tienen. Compren caballos nuevos y váyanse. Esta noche. Porque si están aquí mañana al amanecer, mi trabajo se vuelve mucho más complicado. No nos vamos, dijo Ellie. Entonces vas a morir. Quizás Ellie sintió la presencia de Nora a su lado, sólida como una montaña. Pero no será tan fácil como piensas. Y cuando el humo se despeje, todos en el territorio sabrán que mataste a un ciudadano legal y a sus 3 esposas legales. ¿Cuánto vale esa reputación, Garrett? El cazarrecompensas no respondió inmediatamente. Ellie podía ver el cálculo en sus ojos. Garrett era un profesional. Sabía que la reputación lo era todo en su negocio. Si lo veían como un simple asesino en lugar de un ejecutor de la ley, su carrera terminaba. Última oportunidad, dijo Garrett. No respondió Nora por todos ellos.
Garrett asintió lentamente. Está bien. Entonces nos vemos pronto, Ellie Thompson. Y la próxima vez que nos veamos, no será para hablar. Los tres cazarrecompensas se alejaron. Ellie sintió que sus piernas temblaban, pero se mantuvo firme hasta que estuvieron fuera de la vista. Tenemos que movernos rápido, dijo Cora. Garrett no es el tipo que espera mucho. Si dijo que nos ataca mañana al amanecer, lo hará. Entonces nos preparamos, dijo Gia. Y cuando vengan, les damos una bienvenida que no olvidarán. El rancho se transformó en una fortaleza en menos de 12 horas. No era la clase de fortaleza que aparecía en los libros de historia. Con muros de piedra y torres de vigilancia. Era una fortaleza de estrategia, de preparación, de personas que sabían que iban a pelear por sus vidas y que no estaban dispuestas a morir fácilmente. Nora había cabalgado hasta el campamento de su padre. Volvió 2 horas después con 5 guerreros, hombres indígenas que habían peleado en las guerras territoriales y que conocían cada táctica de los soldados blancos. Eran delgados y curtidos por el sol, pero sus ojos tenían esa mirada de lobos que han sobrevivido demasiados inviernos. También trajo a su padre. Ayanna llevó en un travois tirado por un caballo envuelto en mantas de lana. Cuando él lo vio, sintió como si alguien le hubiera golpeado en el pecho. El curandero que había conocido 15 años atrás había sido un hombre poderoso, alto y ancho, con manos que podían arrancar árboles del suelo. Este Ayanna era una sombra, delgado hasta los huesos, con la piel gris, los ojos hundidos. Pero cuando esos ojos se encontraron ahí, todavía había brasas ardiendo en ellos. Viniste, dijo Ayanna, su voz débil pero clara. No todos los hombres blancos honran sus deudas. No todos los hombres indígenas salvan vidas sin pedir nada a cambio, respondió Ellie. Ayanna hizo un sonido que podría haber sido risa o podría haber sido tos. Nora lo ayudó a sentarse en una silla en el porche envolviéndolo en más mantas a pesar del calor del atardecer. Mis hijas te lo contaron todo, ¿verdad? Preguntó Ayanna. El matrimonio, la ley Morrison. Todo. ¿Y aceptaste? Acepté. Ayanna cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había algo parecido a la paz en ellos. Entonces mi última jugada funcionó. Le dije a Nora que eras un buen hombre. Ella no me creyó. Dijo que ningún hombre blanco aceptaría casarse con 3 mujeres indígenas gordas solo por una deuda. Ellie miró hacia donde las 3 hermanas estaban trabajando. Cora estaba revisando rifles, verificando municiones. Gia estaba reforzando las ventanas de la casa con tablas de madera. Nora dirigía a los guerreros en la creación de posiciones defensivas alrededor del perímetro. No lo hice solo por la deuda, admitió Ellie. Lo hice porque tenían razón. Este rancho estaba muriendo. Yo estaba muriendo. Y ellas me ofrecieron una oportunidad de hacer algo que importara. ¿Las amas? La pregunta de Ayanna era directa. No lo sé todavía. Pero las respeto. Y las protegeré. Eso es suficiente. El amor puede venir después. Si hay un después. Ayanna hizo que Nora trajera algo del travois, una caja de metal, oxidada pero sólida, todo cerrada con un candado simple. Cuando la abrió, él vio una placa de metal. No era brillante ni nueva. Era vieja, con grabados que habían sido golpeados en el metal décadas atrás. Alguacil territorial Ayanna Distrito 7848. Ellie sintió que su respiración se detenía. Fuiste alguacil. Durante 3 años, dijo Ayanna. Antes de que decidieran que un indio no podía servir en ese cargo. Antes de que las nuevas leyes me quitaran la placa. Pero nunca la devolví oficialmente. Y técnicamente, si nadie te quita la placa, sigues siendo alguacil. ¿Técnicamente? Ellie sabía que había algo más. Cora verificó. La ley territorial dice que un alguacil mantiene su autoridad hasta que es removido formalmente por el gobernador o hasta que muere. Nadie me removió formalmente. Solo dejé de usarla. Ayanna extendió la placa hacia Ellie. Tómala. ¿Qué? No. No puedo. No soy. No es para ti, interrumpió Ayanna. Es para ellas.
Señaló a sus hijas. Cuando muera, esta placa les da autoridad. No mucha. Pero algo. Lo suficiente para que, si Morrison viene, puedan alegar que están actuando bajo órdenes de un alguacil territorial para defender su zona familiar. Era una jugada legal desesperada, el último truco de un hombre moribundo que había pasado una vida entera navegando entre dos mundos y que ahora usaba cada grieta en el sistema para proteger a su familia. ¿Funcionará?, preguntó Ellie. No lo sé. Pero es lo único que me queda por dar. Ayanna tosió, y Nora estaba inmediatamente a su lado con agua. Ellie Thompson, cuida a mis hijas. No las dejes convertirse en víctimas. Son guerreras. Son mujeres poderosas. Pero este mundo quiere hacerlas pequeñas. Quiere borrarlas. No lo permitas. No lo permitiré, prometió Ellie. Ayanna sonrió. Era una sonrisa triste, cansada, pero también contenta. Entonces puedo morir en paz. Garrett llegó exactamente al amanecer, como había prometido. No vino solo. Había traído a sus 2 compañeros cazarrecompensas, más 4 hombres adicionales que probablemente habían sido contratados en alguna cantina con la promesa de oro fácil. 9 hombres en total, todos armados, todos a caballo. Detrás de ellos, manteniendo una distancia estratégica, estaba Morrison con una docena de soldados. El capitán no iba a ensuciarse las manos directamente, pero claramente quería estar allí para ver el resultado. Ellie estaba en el porche con la placa de alguacil colgando de su camisa. Nora, Cora y Gila estaban a su lado. Los 5 guerreros de Ayanna estaban distribuidos en posiciones alrededor de la propiedad, invisibles pero listos. Garrett detuvo su caballo a 30 yardas de la casa. Su mano descansaba casualmente sobre su pistola. Veo que no aceptaste mi consejo, gritó. No, respondió Ellie. Y veo que trajiste amigos. Trabajo profesional. Nada personal. Es personal para nosotros. Nora dio un paso adelante. Incluso a esa distancia, su presencia era imponente. Era una mujer indígena que ocupaba su espacio sin disculparse. Cuyo cuerpo sólido y amplio era un desafío visual a las nociones de fragilidad femenina. Esta es nuestra tierra. Nuestro hogar. Y no nos vamos. Entonces morirán aquí, quizás, dijo Cora, levantando un rifle. Pero no antes de que algunos de ustedes mueran también. Y cuando Morrison explique por qué contrató asesinos para matar a ciudadanos legales, ¿crees que su carrera sobrevivirá? Garrett miró hacia Morrison. El capitán permaneció inmóvil, su expresión inescrutable. Morrison no está aquí oficialmente, dijo Garrett. Solo observa. Entonces es cómplice de asesinato, respondió Cora. La ley es clara. Hubo un momento de vacilación. Ellie podía ver las dudas en algunos de los hombres contratados. Eran matones, no profesionales. La idea de ser colgados por asesinato no estaba en el trato original. Garrett debió ver lo mismo porque su rostro se endureció. Última oportunidad. Salgan ahora. No. Garrett desenfundó. El sonido del metal raspando cuero fue como un trueno. Pero antes de que pudiera apuntar, un disparo resonó desde el techo del granero. La bala golpeó el suelo justo frente al caballo de Garrett, haciéndolo retroceder bruscamente. Gila estaba allí, con un rifle de largo alcance apoyado en el borde del techo. Había subido antes del amanecer, posicionándose en el mejor punto de tiro en toda la propiedad. El siguiente no falla, gritó. Y entonces todo se convirtió en caos. Los cazarrecompensas atacaron desde 3 direcciones, una táctica clásica diseñada para dividir la defensa. Pero Nora había anticipado esto. Los guerreros de Ayanna no solo estaban en posiciones defensivas, estaban en posiciones de emboscada. El primer grupo de atacantes llegó por el este, cabalgando rápido hacia el granero. 2 guerreros surgieron de trincheras cavadas durante la noche, sus rifles escupiendo fuego. Un atacante cayó de inmediato gritando mientras su caballo seguía corriendo sin él. Otro dio la vuelta, decidiendo que el oro no valía esto. Garrett y sus 2 compañeros profesionales atacaron directamente la casa.
Eran buenos, Ellie tenía que admitirlo. Se movían con precisión militar, usando sus caballos como escudos mientras disparaban. Las balas astillaban la madera del porche, silbaban a centímetros de las cabezas de Ellie. Pero Cora era mejor. Había convertido la planta baja de la casa en un laberinto de posiciones de tiro. Cada ventana tenía cobertura, cada ángulo estaba calculado. Disparaba, se movía, disparaba de nuevo. Sus balas no eran desperdiciadas. Cada una encontraba carne o hacía que los atacantes buscaran cobertura. Nora estaba en el centro de todo, su voz calmada dirigiendo la defensa como un general. Gritaba órdenes a los guerreros, coordinaba cojilla en el techo, le pasaba municiones a Cora. Su cuerpo grande se movía con una gracia que desmentía su tamaño, un baile de guerra perfeccionado por generaciones de mujeres indígenas que habían tenido que pelear por su supervivencia. Ellie disparaba cuando tenía un objetivo claro, pero principalmente se concentraba en mantener las líneas de suministro, agua, municiones, información sobre dónde estaban los atacantes. No era un soldado, pero estaba aprendiendo rápidamente. Hilla era terror desde las alturas. Su rifle hablaba con una regularidad metronómica. Cada disparo significaba que alguien buscaba cobertura o caía. Tenía una vista de águila y manos que no temblaban. Cuando uno de los atacantes intentó flanquear por el norte, ella lo rastreó con su mira y lo detuvo con un disparo que atravesó su hombro. Se están reagrupando. Gritó Nora después de 10 minutos de fuego constante. Tenía razón. Garrett era lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que un asalto frontal no funcionaba. Los atacantes se retiraron a una distancia segura, usando un grupo de rocas como cobertura. Hubo un silencio tenso. El humo de la pólvora flotaba en el aire del amanecer como niebla. Ellie contó, habían herido a 3 de los atacantes, posiblemente matado a 1. Pero también habían gastado una cuarta parte de sus municiones. ¿Todos bien?, preguntó Nora. Un coro de afirmaciones llegó desde varias posiciones. Uno de los guerreros tenía un rasguño en el brazo, pero nada serio. Van a esperar hasta el mediodía, dijo Cora. Hacer que el sol trabaje contra nosotros. Luego atacarán de nuevo, probablemente con fuego. Tenía razón. Ellie podía ver a Garrett y sus hombres discutiendo, señalando el granero lleno de heno seco. Un incendio los obligaría a salir al descubierto. Pero antes de que pudieran implementar ese plan, algo cambió. Uno de los soldados de Morrison cabalgó hacia adelante, agitando una bandera blanca. «¡Alto el fuego!», gritó. «El capitán Morrison quiere hablar». Morrison desmontó y caminó hacia la casa con las manos visibles y vacías. Era un gesto de buena fe, aunque todos sabían que podía ser una trampa. Ellie salió del porche con Nora a su lado. Cora y Hilla mantenían sus rifles listos, no confiando en nada. Morrison se detuvo a 10 pies de distancia. Su uniforme todavía estaba impecable a pesar del polvo y la tensión del momento. «Esto se ha salido de control», dijo. «Tú empezaste esto», respondió Ellie. «Vine aquí para hacer cumplir la ley». «Estas tierras son nuestras», interrumpió Nora. «Legalmente nuestras. Tenemos los papeles. Tenemos el matrimonio registrado. Tenemos la protección de zona familiar. ¿Qué parte de eso viola la ley?». Morrison la miró. Había frustración en sus ojos, pero también algo más, reconocimiento. Esta no era una indígena asustada suplicando clemencia. Era una mujer poderosa reclamando sus derechos. «Las tierras de su padre no tienen títulos válidos», dijo Morrison. «Eso es hecho». «Mi padre era alguacil territorial», respondió Nora. Distrito 7, comisionado en 1848. Nunca fue removido formalmente. Y como alguacil, tenía derecho a reclamar hasta 200 acres para su familia bajo la ley de asentamiento de 1847. Morrison parpadeó. «Eso es. Eso no puede ser cierto». Cora sacó la placa oxidada de su bolsillo y la levantó para que Morrison pudiera verla. «Es cierto. Lo verificamos con archivos territoriales. Nadie se molestó en revisar porque asumieron que un indio no podía tener documentos legales. Pero los tiene.
Los tenemos. El rostro de Morrison se puso pálido, luego rojo. Allí podía ver el cálculo detrás de sus ojos. Si esta información se hacía pública, si un juez confirmaba que Ayanna había sido alguacil y que su familia tenía derechos legales sobre las tierras, todo el esquema de Morrison se derrumbaría. Los inversores lo abandonarían. Su reputación estaría arruinada. Posiblemente enfrentaría cargos criminales por intentar robar tierras de un oficial territorial. Esto no es posible, murmuró Morrison. He invertido demasiado. Hay demasiada gente esperando esas tierras. Entonces esa gente tendrá que encontrar otras tierras, dijo Nora firmemente, o pueden comprárnoslas a nosotras. A un precio justo. Negociado legalmente. Era una oferta de compromiso, y todos lo sabían. Una manera para que Morrison salvara la cara, recuperara algo de su inversión, y evitara el desastre legal que se avecinaba. Morrison estuvo en silencio durante un largo minuto. El sol estaba subiendo, calentando el aire, haciendo que el sudor corriera por su espalda. Finalmente asintió. Necesito tiempo. Para consultar con los inversores. Para ver si podemos llegar a un acuerdo. Tienen una semana, dijo Cora. 7 días. Y mientras tanto, si alguno de tus hombres, o Garrett, o cualquiera intenta atacarnos de nuevo, llevaremos esta placa y todos nuestros documentos al gobernador territorial personalmente. ¿Entendido? Morrison miró a Garrett, que había estado escuchando desde las rocas. El cazarrecompensas se encogió de hombros. Sin un pago garantizado y con la posibilidad de cargos criminales, este trabajo ya no valía la pena. Entendido, dijo Morrison finalmente. Una semana. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia sus hombres. Él esperó hasta que todos los atacantes hubieran montado y se hubieran ido antes de permitirse respirar. ¿Funcionó?, preguntó. Realmente funcionó. Por ahora, respondió Nora. Pero esto no ha terminado. Morrison es vengativo. Encontrará otra manera. Tenía razón. Pero por ahora, habían ganado. Habían sobrevivido. El curandero murió 3 días después de la batalla. Su corazón simplemente se detuvo. Agotado por años de trabajar demasiado duro, de curar a demasiadas personas, de pelear batallas que nunca debería haber tenido que pelear. Nora estaba con él al final. Él vio a través de la ventana de la habitación cómo ella sostenía la mano de su padre. Cómo susurraba palabras en su lengua nativa que él no podía entender pero cuyo significado era universal. Gracias, te amo, puedes descansar ahora. Cuando Ayanna exhaló su último aliento, Nora no lloró inmediatamente. Se quedó sentada, sosteniendo esa mano cada vez más fría. Mirando el rostro que se había vuelto pacífico en la muerte. Luego lentamente comenzó un canto. Era un sonido bajo gutural, que venía desde un lugar más profundo que los pulmones. Cora y Gilla entraron y se unieron al canto, sus voces mezclándose en armonías que eran más antiguas que Liberty. Más antiguas que los soldados y los bancos y las leyes territoriales. Los 5 guerreros que habían venido con Ayanna se unieron desde afuera. Ella se quedó en el porche sintiendo que era un intruso en algo sagrado. Pero entonces Nora lo miró a través de la ventana y asintió. Era una invitación. Él también había sido salvado por este hombre. Él también tenía derecho a llorar. Él entró. No conocía las palabras del canto, pero zumbó junto con ellos, dejando que el sonido lo atravesara. Era dolor y era celebración. Era el final de una vida y el reconocimiento de un legado. Quemaron el cuerpo de Ayanna en una pira en la colina más alta del rancho siguiendo las tradiciones de su pueblo. Era ilegal según la ley territorial, que exigía entierro o cremación certificada. Pero a ella ya no le importaba la ley. Esto era más importante. Gente vino de todas partes. Indígenas de 3 territorios diferentes, personas que Ayanna había curado, familias que le debían sus vidas. Vinieron a pesar del peligro, a pesar de los soldados que todavía patrullaban la región. Vinieron porque cuando un curandero muere, la comunidad llora. Algunos trajeron comida, venado, maíz, pan frito.
Otros trajeron historias. Ellie escuchó cómo Ayanna había salvado a un niño que se estaba ahogando. Cómo había detenido una epidemia de viruela con hierbas y cuarentena cuando los doctores blancos se habían negado a ayudar. Cómo había negociado paz entre tribus que habían estado en guerra durante generaciones. Era un gran hombre, le dijo un anciano a Ellie. Más grande que cualquier capitán o gobernador. Porque él sanaba en lugar de herir. La pira ardió durante toda la noche. Las llamas alcanzaban el cielo estrellado, enviando el espíritu de Ayanna de regreso al cosmos. Nora, Cora y Gila se quedaron de pie junto al fuego hasta el amanecer, sus rostros iluminados por el resplandor naranja, sus cuerpos sólidos e inmóviles como piedras. Cuando el último tronco se convirtió en cenizas, Nora recogió un puñado y lo esparció al viento. «Vuela, papá», susurró. «Estás libre ahora». Morrison cumplió su palabra. Al quinto día, envió un mensajero solicitando una reunión en terreno neutral, la cantina del pueblo. Ellie fue con las 3 hermanas, todos vestidos con su mejor ropa. Querían mostrar que eran ciudadanos respetables, no refugiados desesperados. Morrison ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo con 2 hombres en trajes caros, los inversores. Cuando vieron a Ellie entrar con 3 mujeres indígenas grandes, sus expresiones pasaron de curiosidad a disgusto mal disimulado. «Señor Thompson», dijo Morrison, su voz cuidadosamente neutral. «Estas son las señoras. Perdón, sus esposas». La última palabra fue pronunciada con una leve burla que hizo que Ellie apretara los puños. «Nora, Cora y Gila», dijo Ellie firmemente. «Mis esposas. Y ciudadanas territoriales con todos los derechos que eso implica». Uno de los inversores, un hombre gordo con joyería ostentosa, resopló. «Esto es absurdo. 3 CAEs y una carta de alguacil oxidada no detendrán el progreso». Gila sonrió. Era su sonrisa torcida, la que usaba justo antes de hacer algo que la gente lamentaría. Sky repitió. «¿Sabe lo que significa esa palabra en mi idioma? Significa mujer. Ustedes la convirtieron en un insulto. Nosotras la reclamamos como poder. Así que sí, somos CAEs. Y estas CAEs acaban de bloquear su ferrocarril». El inversor se puso rojo. «Morrison, dijiste que esto estaba resuelto». «Pensé que lo estaba», respondió Morrison tensamente. «Pero parece que la situación es más complicada de lo que anticipé». Cora puso una carpeta sobre la mesa. Dentro había copias de todos los documentos, el certificado de alguacil de Ayanna, las escrituras de reclamación de tierras de 1847, los certificados de matrimonio, la orden de zona familiar. Era impresionante en su exhaustividad. «Aquí está la situación», dijo Cora con calma. «Tenemos derechos legales sobre 200 acres que ustedes necesitan para su ferrocarril. Pueden intentar llevarnos a juicio, pero les aseguro que ganaremos. O pueden negociar con nosotros». «¿Negociar qué?», preguntó el segundo inversor. Un hombre más joven y más inteligente. «Paso». Nora se inclinó hacia adelante. «Construyan su ferrocarril alrededor de nuestras tierras, o páguennos por un derecho de paso limitado. $1000 por acre, más 5% de las ganancias de cualquier cargo de transporte en la sección que cruza nuestras tierras. Por perpetuidad». El inversor gordo se rió. «Eso es extorsión». «No», corrigió Cora. «Es negociación. Extorsión sería amenazar con violencia. Nosotros estamos ofreciendo un trato comercial legítimo. Ustedes pagan por acceso, obtenemos compensación. Todos ganan». «¿Y si nos negamos?», preguntó Morrison. «Entonces esperan 3 años mientras esto pasa por las cortes», respondió Cora. «Y mientras tanto, no pueden construir nada. Cada mes que pasa, sus inversores pierden dinero. Los competidores construyen rutas alternativas. Su ventaja desaparece». Era una jugada audaz. Todos en la mesa lo sabían. Los inversores intercambiaron miradas. El más joven sacó una calculadora y comenzó a hacer números. 200 acres. A $1000 por acre. Murmuró. Son $200.000. Más el 5% a perpetuidad.
Es menos de lo que perderán en demora, señaló Cora. Y mantiene su proyecto en marcha. El silencio se extendió. Morrison miraba fijamente la mesa, su mandíbula tensa. El inversor gordo parecía a punto de explotar. Pero el joven. Acepto, dijo. ¿Qué? El gordo se volvió hacia él. No puedes simplemente. Puedo. Tengo el 51%. El inversor joven miró a las hermanas con algo parecido al respeto. Son mujeres de negocios inteligentes. Y tienen razón, pelear esto nos costará más que simplemente pagar. Trato hecho. 200.000 más el 5%. Extendió su mano. Cora la estrechó. Placer hacer negocios con usted, señor. Blackwell. Jonathan Blackwell. Sonrió. Y es un placer hacer negocios con alguien que entiende cómo funciona realmente el mundo. Con $200.000 en el banco territorial, más el oro original de Ayana, el rancho Thompson se transformó. No de la noche a la mañana, pero semana tras semana, mes tras mes, el cambio era innegable. Cora manejaba las finanzas con precisión quirúrgica. Cada centavo era rastreado, cada inversión calculada. Compró ganado de calidad de criadores en el este. Negoció contratos con carniceros en Liberty en 3 pueblos vecinos. Estableció un sistema de libros contables que haría que un contador llorara de alegría. Nora se hizo cargo de la tierra. Rotó los cultivos siguiendo técnicas que su padre le había enseñado, mezclando conocimiento indígena antiguo con las últimas teorías agrícolas. Contrató a trabajadores pagándoles salarios justos, tratándolos con respeto. La noticia se esparció, el rancho Thompson era un buen lugar para trabajar. Gila construyó cercas nuevas que parecían indestructibles. Un establo nuevo con suficiente espacio para 30 caballos. Una casa renovada con 4 habitaciones, vidrio real en las ventanas y un porche que rodeaba 3 lados. Cada martillazo era un acto de reclamación. Una declaración de que estaban aquí para quedarse. Y Ellie aprendió. Aprendió a escuchar cuando Cora explicaba balance financiero. Aprendió sobre rotación de cultivos cuando Nora le mostraba cómo leer la tierra. Aprendió sobre construcción cuando Gila le enseñaba que una buena viga podía soportar todo un techo. Pero más importante, aprendió sobre las 3 mujeres que ahora eran su familia. Nora era la líder natural, pero su liderazgo venía de servicio, no de dominio. Se levantaba antes del amanecer para revisar el ganado, se acostaba después de que todos los demás estuvieran alimentados. Era una mujer indígena poderosa que nunca pedía perdón por su tamaño o su fuerza, y que enseñaba con su ejemplo que el poder verdadero era cuidar, no controlar. Cora tenía una mente que funcionaba como un reloj suizo, precisa, metódica, imparable. Podía ver patrones donde otros veían caos. Podía predecir problemas 3 meses antes de que ocurrieran. Y cuando hablaba, la gente escuchaba porque cada palabra tenía peso. Gila era fuego. Tenía un humor que podía desarmar la tensión más tensa con una sola frase mordaz. Tenía una energía que hacía que todos a su alrededor trabajaran más duro porque no querían quedarse atrás. Y tenía una lealtad tan feroz que Ellie sabía, sin lugar a dudas, que ella mataría o moriría por esta familia. 6 meses después de la batalla, Ellie se sentó en el porche nuevo al atardecer, mirando el rancho. Había vacas gordas en los campos. Había humo saliendo de la chimenea donde Cora estaba cocinando estofado. Había el sonido de la risa de Gila mientras perseguía gallinas que habían escapado del corral. Nora salió y se sentó junto a él. El porche crujió bajo su peso, pero no se quejó. Ella había construido esta plataforma pensando en los 3 cuerpos que necesitaban soportar. ¿En qué piensas?, preguntó Nora. En que tu padre me salvó 2 veces, respondió Ellie. Una vez en esa cabaña hace 15 años. Y otra vez cuando me envió a ustedes 3. Nora no dijo nada por un momento. Luego, ¿nos amas? Era la primera vez que ella había hecho esa pregunta directamente. Ellie pensó en las definiciones de amor que había conocido antes de esto. Amor romántico, todo mariposas y suspiros. Amor platónico, seguro y cómodo. Nada de eso encajaba con lo que sentía. No sé si es amor, dijo honestamente.
Todavía estoy aprendiendo qué es esto. Pero los respeto más que a cualquier persona que haya conocido. Los admiro. Los necesito. Y no puedo imaginar mi vida sin ustedes en ella. ¿Es eso, Amo? Nora sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi tímida, que contradecía su tamaño y su fuerza. Es suficiente. Es más que suficiente. El invierno llevó duro a Liberty. Nieve que alcanzaba las rodillas, viento que cortaba como cuchillos, temperaturas que hacían que la respiración se congelara en el aire. Pero el rancho Thompson estaba preparado. Habían almacenado suficiente heno para alimentar al ganado durante meses. Las habitaciones estaban bien aisladas, con estufas que quemaban madera cuidadosamente apilada en un cobertizo seco. Había comida en conserva, carne ahumada, vegetales enlatados. El oro de Ayana y el dinero de Blackwell ya habían comprado preparación. Lo que él no había anticipado era la intimidad del invierno. 4 personas atrapadas en una casa, no importa cuán grande, aprenden sobre los demás muy rápidamente. Aprendió que Nora roncaba suavemente y que sonreía en sus sueños. Aprendió que Cora tenía miedo a las tormentas de truenos, un miedo que databa de cuando era niña y un rayo había matado a su caballo favorito. Aprendió que Gila escribía poesía en secreto, versos en su lengua nativa que hablaban de pájaros y libertad y cielos que no tenían fronteras. Aprendieron sobre él también. Sobre las pesadillas que a veces lo despertaban, ecos de esa fiebre de hace 15 años. Sobre su miedo a no ser suficientemente bueno, a decepcionar a las personas que dependían de él. Sobre su amor por las mañanas tranquilas cuando el café estaba caliente y el sol apenas comenzaba a tocar las colinas. Y lentamente, casi sin darse cuenta, Ellie comenzó a amar. No fue un momento de relámpago. Fue gradual, como el deshielo de la primavera. Fue en la forma en que Nora tocaba su hombro cuando pasaba, un gesto casual que decía «estoy aquí». Fue en cómo Cora le preguntaba su opinión sobre decisiones financieras, respetando su voz incluso cuando sabía más que él. Fue en la risa de Gila cuando él hacía un chiste terrible, genuina y sin pretensiones. Una noche en medio de una tormenta de nieve particularmente feroz, los 4 estaban sentados alrededor de la estufa. Cora leía en voz alta de un libro sobre técnicas agrícolas modernas. Gila tallaba madera, sus manos hábiles convirtiendo un trozo de pino en algo hermoso. Nora cosía, reparando una camisa de Ellie que se había rasgado. Ellie los miró, estas 3 mujeres indígenas poderosas que habían llegado hace meses para cobrar una deuda y que se habían convertido en su familia. Sus esposas. Sus socias. Sus salvadoras tanto como él se suponía que era la de ellas. Los amo, dijo en voz alta. Cora dejó de leer. Gila pausó su tallado. Nora levantó la vista de su costura. ¿Qué dijiste?, preguntó Nora. Los amo. A las 3. No sé cómo se supone que funciona esto. No sé si estoy haciéndolo bien, pero sé que esto es real. Que ustedes son lo mejor que me ha pasado. Y que si tuviera que hacer todo de nuevo volvería a firmar esos papeles sin dudarlo. Hubo un silencio. Luego Gila se rió, una risa profunda que venía desde su estómago. Tomó suficiente tiempo, dijo. Cora sonrió. Comenzaba a pensar que tendríamos que dibujártelo. ¿Y Nora? Nora dejó su costura, se levantó y caminó hacia Ellie. Sus manos, grandes y cálidas, enmarcaron su rostro. También te amamos, dijo suavemente. ¿Y sí? Estás haciéndolo bien. Entonces lo besó. Era el primer beso entre ellos, después de meses de vivir juntos, de trabajar juntos, de convertirse en familia. Sus labios eran suaves pero firmes, y cuando se separó, Ellie vio lágrimas en las esquinas de sus ojos. Cora y Gila se levantaron también. No era incomodidad o celos lo que sentía, sino una especie de plenitud. Estaban compartiendo algo más grande que el romance tradicional. Estaban construyendo algo nuevo, algo que el mundo no tenía palabras para describir pero que ellos sabían que era real. Esa noche por primera vez, Ellie entendió completamente lo que Ayana le había dado. No solo una deuda pagada. No solo tierras salvadas. Sino una familia. Una verdadera familia. La primavera llegó tarde al territorio, pero cuando finalmente se derritió la nieve.
Liberty floreció. El rancho Thompson florecía con él. Ellie se sentó en el porche una mañana de abril, mirando los campos verdes donde el ganado pastaba. Tenía una pluma en la mano y papel en su regazo. Había decidido escribir una carta, algo que pudiera ser encontrado después de que él muriera. Algo que explicara esta vida extraña y hermosa que había construido. A quien pueda interesar, mi nombre es Ellie Thompson. Fui un hombre que casi murió hace 16 años y que fue salvado por un curandero indígena llamado Ayana. Fui un hombre que estaba perdiendo su rancho. Su propósito, su voluntad de vivir. Y entonces 3 mujeres llegaron a mi puerta. 3 mujeres indígenas poderosas, cada una tan sólida como la tierra misma, cada una portando habilidades que yo necesitaba pero era demasiado orgulloso para admitir. Vinieron a cobrar una deuda. Y yo pensé que estaba haciendo un noble sacrificio al aceptar. Me equivoqué. Ellas no necesitaban que yo las salvara. Yo necesitaba que ellas me salvaran. Nora me enseñó sobre liderazgo real, no el tipo que viene de gritar órdenes, sino el tipo que viene de servir primero. Liderar segundo. Me enseñó que el cuerpo grande de una mujer india no es algo de lo que disculparse, sino algo de lo que estar orgullosa, porque ese cuerpo puede trabajar campos, cargar vida, y mantenerse firme cuando otros huye. Cora me enseñó que la inteligencia es poder. Que los números y las palabras pueden ser armas más efectivas que los rifles, que una mujer que entiende la ley puede cambiar el mundo sin disparar una sola bala. Gila me enseñó sobre coraje. No el tipo temerario que confundimos con valentía, sino el tipo que dice tengo miedo pero lo haré de todos modos. Me enseñó que el humor es resistencia, que reír ante la adversidad no es ignorarla, sino negarse a dejar que te destruya. Juntas reconstruyeron este rancho, juntas me reconstruyeron a mí. Si lees esto y piensas que nuestra forma de vida era extraña o incorrecta, pregúntate ¿por qué? Porque un hombre se casó con 3 mujeres. Las leyes cambiarán, las costumbres cambiarán. Pero el amor real, genuino, construido en respeto mutuo, ese amor es siempre válido. ¿Porque eran mujeres indígenas en un mundo que quería borrarlas? Entonces tu problema no es con nuestro matrimonio. Es con tu propio odio. ¿Porque eran gordas, porque sus cuerpos no encajaban en las expectativas estrechas de feminidad? Entonces nunca has visto el verdadero poder, porque el poder no viene en paquetes pequeños y delicados. Viene en la forma de mujeres que pueden levantar vigas, parir bebés, negociar con inversores, y todavía encontrar la fuerza para amar. Este rancho prosperó no a pesar de ellas, sino porque ellas. Las historias impactantes de mujeres poderosas no son cuentos de hadas. Son instrucciones de supervivencia. A Nora, Cora y Gila, si leen esto después de mi muerte, sepan que cada día con ustedes valió más que todos los años antes de que llegaran. Hicieron de mí un mejor hombre, no exigiéndolo sino mostrándome que era posible cuando soltaba mi orgullo y aprendía. Y a Ayana, donde sea que su espíritu esté ahora, pagué la deuda. O más bien, aprendí que la deuda nunca fue sobre salvar vidas. Fue sobre entender que todos estamos conectados, que mi supervivencia está atada a la de ustedes, que el rancho latinoamericano, este pedazo salvaje del mundo, sobrevive porque todos sobrevivimos juntos. Gracias. Por todo. Con amor y respeto eterno, Ellie Thompson. Rancho Thompson, Liberty. Primavera de 1866. Ellie terminó la carta justo cuando Nora salía de la casa con café. Se sentó junto a él, su hombro cálido contra el suyo. ¿Qué escribes? Historia, respondió Ellie. Para que nadie olvide. Nora leyó sobre su hombro. Cuando terminó, tenía lágrimas en sus ojos pero una sonrisa en su rostro. Mi padre estaría orgulloso. De mí, de todos nosotros. Nora señaló el rancho. Tomamos su última jugada desesperada y la convertimos en algo hermoso. Tomamos una deuda y la convertimos en amor. Tomamos tierras que querían robarnos y las convertimos en un hogar que nadie puede quitarnos. Cora y Gila salieron también, atraídas por las voces. Se sentaron en los escalones del porche, creando una línea de cuerpos sólidos y poderosos contra el sol de la mañana. ¿Qué sigue? Preguntó Gila. Era una buena pregunta. El ferrocarril estaba llegando, trayendo más colonos, más cambios.
Morrison había sido reasignado al este después de que su esquema se derrumbara, pero habrían otros Morrisons. Siempre había hombres que querían lo que no les pertenecía. Pero por ahora, en este momento, 4 personas sentadas en un porche mirando tierras que habían reclamado juntas. Por ahora, todo era posible. Lo que sigue, dijo Ellie, es que seguimos construyendo. Seguimos peleando cuando sea necesario. Seguimos amando porque es lo único que realmente importa. Y seguimos contando nuestra historia para que otros sepan que es posible. Si esta historia tocó tu corazón, apóyanos con tu suscripción. Así podremos seguir contando las historias olvidadas del rancho latinoamericano. El sol continuó su ascenso. El ganado mugió en la distancia. El viento movía las hierbas altas. Y en el rancho Thompson, 4 personas, un ranchero y 3 mujeres indígenas poderosas miraban hacia un futuro que habían conquistado no con violencia, sino con ley, con estrategia, con trabajo duro y con amor. Era solo el comienzo. Comenta desde qué ciudad estás viendo esta historia, y suscríbete si quieres saber cómo termina la próxima generación del rancho Thompson, cuando los hijos de Nora, Cora y Gila continúan el legado de su abuelo curandero.